Capítulo 1. La acusación. Olan Schaefer estaba en la puerta de su casa a las 11 de la mañana de un jueves, con café en la mano, mirando a su vecino con creciente confusión. Josephine Landry era una maestra de escuela jubilada de unos 60 años. El tipo de mujer que llevaba galletas a las fiestas del barrio y conocía los asuntos de todos, generalmente de la manera más bien intencionada posible. «Lamento molestarte, Olan», dijo Josephine, haciendo sonar sus manos. «Pero necesito hablarte de algo inquietante. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando». Olan había vivido en la casa Craftsman renovada en Maple Street durante 3 años con su esposa Mercy. A los 34 años, se ganó la vida como especialista en audio forense, analizando grabaciones de sonido para casos legales, autenticando evidencia de audio y ocasionalmente brindando asesoramiento sobre películas documentales. Fue un trabajo meticuloso que requirió paciencia y una atención casi obsesiva a los detalles. Rasgos que le habían servido bien. «¿Qué pasa, Josefina? Sigo escuchando a un niño llorar desde tu casa por la noche, alrededor de las 2 o 3 de la mañana». Ella parecía genuinamente angustiada. «Esto ya lleva sucediendo casi 2 semanas. Al principio no quería decir nada, pero me ha mantenido despierto y estoy preocupado». Olan sintió que se le encogía el estómago. «Josefina, eso es imposible. Mercy y yo no tenemos hijos». Ella parpadeó, claramente sorprendida. «¿Tú? ¿No lo eres?» «No, hemos hablado de ello, pero aún no estamos listos». Él suavizó su tono al ver su confusión. «¿Estás seguro que viene de nuestra casa?» «Yo ya lo pensé». Ella miró más allá de él, hacia la casa, como si esperara ver evidencia de un niño escondido. «El sonido es muy claro. Una niñita, creo, llorando como si se le rompiera el corazón». Después de que Josephine se fue, Olan se quedó parado en la puerta por un largo momento, con la inquietud subiendo por su columna vertebral. Había vivido en esa casa durante 3 años y nunca había oído nada parecido al llanto de un niño. La casa había sido construida en 1924 y renovada ampliamente antes de comprarla. Paredes sólidas, aislamiento nuevo, todo moderno. Cuando Mercy llegó a casa esa noche, trabajaba como arquitecta paisajista para una empresa del centro. Olan le contó sobre la visita de Josefina. La cara de Mercy se puso pálida. «Ella cree que tenemos un hijo». «¿Nosotros qué?» «Hiriendo». «No creo que sepa qué pensar», dijo Olan con cuidado. «Pero esto es serio, Mercy. Si ella escucha algo, es posible que otros vecinos también lo escuchen». Esa noche, Olan no pudo dormir. Él yacía en el dormitorio del segundo piso, mirando al techo, escuchando. La casa emitía sus sonidos habituales. El refrigerador zumbaba abajo, el sistema de calefacción se encendía y apagaba, algún que otro crujido de los viejos tiempos se calmaba, pero ningún llanto, ninguna voz de niño. A las 2:47 de la madrugada, todavía estaba despierto cuando su teléfono se rompió. Un texto de Josefina. «Está sucediendo ahora mismo. ¿Puedes oírlo?» Olan se sentó, esforzándose por no escuchar nada. Revisó cada habitación de la casa. Mercy lo siguió con la preocupación grabada en su rostro. Su casa permaneció en silencio salvo sus propios pasos. «Esto no tiene sentido», susurró Mercy. La mente analítica de Owen ya estaba trabajando. «Mañana instalaré el equipo de grabación. Grado profesional. Si hay un sonido, lo capturaré». Capítulo 2. La grabación. Olan pasó el viernes instalando una red de grabadoras de audio en toda la casa. El tipo que usaba para trabajos forenses, capaz de capturar sonidos mucho más allá del alcance auditivo humano. Los colocó en todas las habitaciones, el ático, el sótano e incluso en los espacios bajo el suelo. También instaló cámaras de seguridad con transmisiones de audio. «Esto parece exagerado», dijo Mercy mientras lo observaba ajustar una cámara en su dormitorio. «Si alguien está intentando meterse con nosotros, quiero pruebas». Olen había estado pensando en ello todo el día.
Josephine no es del tipo que inventa cosas. Si ella está escuchando algo, hay una fuente. O bien viene de nuestra casa de alguna manera o alguien quiere hacerle creer que es así. ¿Por qué alguien haría eso? Esta era la pregunta que lo había estado molestando. No lo sé todavía. Esa noche se fueron a la cama tensos y alerta. Mercy finalmente se durmió alrededor de la medianoche, pero Olan permaneció despierto, mirando las transmisiones de seguridad en su tableta. Pasaron las horas, 2:30 de la madrugada, 2:45 de la madrugada. Exactamente a las 2:47 de la madrugada, todas las grabadoras de audio de la casa comenzaron a registrar actividad. Olan se incorporó de golpe y cogió sus auriculares. El sonido era débil en las grabaciones, pero estaba allí, el llanto de un niño, resonando a través de las paredes. Pero no fue eso lo que le heló la sangre. El sonido no provenía del interior de ninguna de las habitaciones. El análisis de audio mostró que el ruido se originaba dentro de las mismas paredes, entre los montantes de los espacios donde solo debería haber aislamiento y cableado. Abrió las imágenes de las cámaras de seguridad, recorriéndolas todas, no había nada visible, solo las habitaciones vacías en la visión nocturna verde, pero la firma de audio era inconfundible. Olan se vistió y cogió su cámara térmica, una herramienta que a veces utilizaba para realizar investigaciones acústicas y encontrar fugas de sonido. Se movió por la casa metódicamente, escaneando las paredes. Lo encontró en el pasillo del piso superior, cerca del armario de ropa blanca. Una firma de calor, de tamaño humano, detrás de la pared. Se le secó la boca. Alguien o algo estaba en el hueco de la pared de su casa. Mercy apareció en lo alto de las escaleras. Jared se despierta por su movimiento. Owen, ¿qué pasa? Levantó una mano para pedir silencio y apuntó la cámara térmica hacia la pared. La firma se movía lentamente, descendiendo hacia el primer piso. Llama al 911, susurró. Hay alguien en nuestras paredes. Capítulo 3. El intruso oculto. La policía llegó en 10 minutos. 2 oficiales, Titus Riley y Jordan Baird, tomaron la situación en serio cuando Olan les mostró las imágenes térmicas y las grabaciones de audio. En 20 años de trabajo nunca había visto algo así, murmuró el oficial Riley mientras estudiaba la pantalla térmica. ¿Está seguro que esto no es un mal funcionamiento? Estoy seguro de que... La voz de Olan era firme, pero sus manos temblaban ligeramente. La violación de tener a alguien viviendo dentro de sus muros era más que inquietante. Accedieron a la cavidad de la pared a través del sótano, quitando una sección de panel de yeso cerca de los cimientos. Lo que encontraron dejó a todos en shock. Se había excavado un estrecho pasaje a través de las cavidades de la pared utilizando la estructura original de la casa. Alguien había quitado el aislamiento, creado espacios de acceso e incluso instalado pequeñas luces LED cada pocos pies. Había mantas, envoltorios de comida, un sistema de altavoces portátil con temporizador y, lo más inquietante, un equipo de vigilancia apuntando a varias habitaciones a través de pequeños agujeros perforados. Esta es una escena de un crimen, dijo el oficial Baird con gravedad mientras pedía refuerzos por radio. Vamos a necesitar análisis forenses. Pero el intruso ya se había ido. El pasaje conducía a un punto de salida en el espacio debajo de la casa, cuidadosamente oculto desde el exterior. Quienquiera que hubiera estado viviendo dentro de sus muros había huido cuando llegó la policía. Cuando amaneció, Olan se sentó en su sala de estar mientras los investigadores fotografiaban y catalogaban la evidencia. Mercy estaba en la casa de su hermana, demasiado conmocionada para quedarse. El detective Derek Riggs, un hombre perspicaz de unos 50 años, interrogó a Olan exhaustivamente. El sistema de altavoces reproducía la grabación de un niño llorando, explicó Riggs. Con un temporizador programado para las 2:47 de la madrugada todas las noches, el sonido se dirigía hacia la casa del vecino, pero se amortiguaba lo suficiente dentro de las paredes como para que no se oyera con claridad. Alguien quería que Josephine lo oyera, dijo Olan lentamente. Alguien quería que los vecinos pensaran que estábamos lastimando a un niño. Esa sería mi opinión.
Riggs se inclinó hacia adelante. Señor Chaefer, ¿quién quiere hacerte daño? ¿Quién se beneficia destruyendo tu reputación o expulsándote de esta casa? Olan lo pensó. Él y Mercy vivían tranquilamente. No tenían enemigos que él supiera. Pero su mente analítica comenzó a analizar las pruebas como si fueran un archivo de audio, buscando patrones. La casa, dijo de repente. Hace 3 años, cuando compramos esta casa, hubo otro postor. Alguien que se enfureció cuando la conseguimos. Envió cartas, intentó convencernos de que la vendiéramos, incluso se presentó una vez con amenazas. Riggs sacó su bloc de notas. Nombre, Willie Calhoun. Afirmó que esta casa pertenecía a su familia, que no teníamos derecho a ella. Olan recordaba el encuentro vívidamente. Calhoun estaba desquiciado, despotricando sobre la herencia y el destino. Presenté una orden de alejamiento. Paró después de eso, o al menos eso pensé. Lo traeremos para interrogarlo. Riggs se puso de pie. Mientras tanto, apostaremos un oficial frente a su casa. No toque nada hasta que terminen los análisis forenses. Y señor Chaefer, tenga cuidado. Alguien que hace esto es mentalmente inestable. Después de que la policía se fuera, Olan se sentó solo en su casa violada. Pero no tenía miedo. Estaba enojado. Alguien había vivido dentro de sus paredes, observándolo a él y a Mercy aterrorizándolo psicológicamente, e iba a averiguar exactamente quién y por qué. Luego les haría pagar. Capítulo 4. La conexión con Calhoun. El análisis forense tardó 3 días. El ADN y las huellas dactilares encontradas en la cavidad de la pared coincidieron. Willie Calhoun, de 48 años, con antecedentes de problemas de salud mental y comportamiento obsesivo. Había sido arrestado 2 veces antes por allanamiento y acoso. Ambos casos involucraban propiedades que creía que pertenecían a su familia. Pero cuando la policía fue a buscarlo, Calhoun ya no estaba. Su apartamento estaba vaciado. No había dirección de reenvío. Sabía que íbamos a venir. El detective Riggs le avisó a Olen por teléfono: «Hemos emitido una orden de arresto, pero está desaparecido». Olan le dio las gracias y colgó, con la frustración en aumento. Se sentó en su oficina en casa, rodeado del equipo de audio. Con quien lo había grabado todo. Mercy seguía en casa de su hermana, demasiado asustada para regresar. Su vida había sido destrozada por la obsesión de un loco. Pero Olan tenía recursos que la policía no tenía. Su trabajo de audio forense lo había conectado con personas de diversos campos, investigadores privados, expertos en informática forense, incluso algunos que operaban en áreas más oscuras de la ley. Hizo algunas llamadas. Esa misma noche, tenía el historial completo de Willie Calhoun extendido sobre su escritorio. La familia de Calhoun había sido propietaria de la casa en Maple Street en 1952. Su abuelo, Edgar Calhoun, la había construido tras regresar de la guerra. Pero Edgar había perdido la casa en una partida de cartas, un hecho que aparentemente lo llevó al suicidio en 1955. La familia había estado resentida por ello durante generaciones. Willie Calhoun se había obsesionado con reclamar lo que consideraba su derecho de nacimiento. La casa había cambiado de mano 6 veces desde 1955, y Calhoun había acosado al menos 3 dueños anteriores. Cuando la casa se puso a la venta hace 3 años, Calhoun había reunido todo lo que tenía para hacer una oferta. Pero Olan y Mercy habían ofrecido más, respaldados por el sustancial fondo fiduciario que Mercy recibió de su difunto padre. «Le ganaste», dijo Craig Castanada por teléfono. Castaña era un investigador privado con el que Olan había trabajado en varios casos. En su mente, le robaste su herencia. No se trataba solo de la casa. Se trataba de su legado familiar, de toda su identidad. Entonces decidió aterrorizarnos hasta que vendiéramos o nos fuéramos. Olan dijo: «Eso parece. Pero esto es lo que me preocupa. La cantidad de planificación que requirió. Los pasajes del muro, la vigilancia, el tiempo.
Fue un impulso. Lleva meses, quizá años trabajando en esto. Olan sintió un escalofrío. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Calhoun no hizo esto solo. Alguien con conocimientos de construcción modificó esas paredes. Alguien tenía que ayudarlo. Fue entonces cuando Olen recordó algo. Hace 2 años, contrataron a un contratista para algunos trabajos eléctricos menores. El hombre había sido extraño, hizo muchas preguntas sobre la historia de la casa y tardó más de lo necesario. Olan buscó sus registros. El nombre del contratista era Merle Boyer. Según la investigación de Olan, Merle Boyer era primo de Willie Calhoun. Capítulo 5. Los titanes de la web. La revelación sobre Merle Boyer lo cambió todo. Olan se dirigió a la dirección comercial indicada de ver, un taller abandonado en la zona industrial de la ciudad. El lugar estaba cerrado, pero a través de las sucias ventanas, Olan podía ver materiales de construcción, planos pegados a las paredes y algo más que le hacía hervir la sangre. Fotografías de su casa, docenas de ellas desde todos los ángulos. Tomó fotografías con su teléfono y llamó al detective Riggs. Pero algo le estaba carcomiendo. Esto fue más que un simple acoso. Calhoun y Bear habían invertido mucho tiempo y dinero en este plan. ¿Cuál fue el resultado final? De regreso a casa, Olan empezó a tirar hilo por hilo. Solicitó registros de propiedad, permisos, documentos de zonificación. Su casa estaba situada en un terreno de 1/4 de acre de primera calidad, pero no era solo valiosa. Estaba ubicado en un lote de esquina que, según documentos recientes de planificación de la ciudad, se estaba considerando para zonificación por razones comerciales. Si el razonamiento se concretara, el valor de la propiedad se triplicaría. Olan cavó más profundo. Las reuniones de la Comisión de Planificación, las propuestas de desarrollo, y allí, en la lista de desarrolladores interesados, lo encontró. Calhoun y Asociados LLC. Willie Calhoun había presentado la documentación hace 6 meses para comprar y desarrollar la propiedad de la esquina, la antigua casa de su familia, una vez que estuviera disponible. No estabas tratando de expulsarnos, murmuró Olan para sí mismo. Estabas tratando de obligarnos a vender barato. Hagan que nos investiguen por abuso infantil para que la propiedad quede manchada. Arruina nuestra reputación para que puedas aparecer como el salvador que restaurará el legado familiar. Era elegante en su sociopatía. Las grabaciones del llanto del niño harían sospechar a los vecinos. Si los servicios de protección infantil intervinieran y no encontraran ningún niño, se plantearían preguntas. Las imágenes de vigilancia de las paredes, si se filtraran selectivamente, podrían ser editadas para hacerlas parecer sospechosas. La comunidad se volvería contra ellos. Estarían desesperados por vender y Willie Calhoun estaría allí ofreciéndoles quitarles la casa de encima a un precio de ganga. Pero el plan se vino abajo cuando Josephine acudió directamente a ellos en lugar de llamar a las autoridades. Y cuando Olan tuvo la experiencia de encontrar realmente la fuente de los sonidos, sonó su teléfono. Detective Riggs, encontramos a Merle Boyer. Riggs dijo que está dispuesto a hablar. Dice que Calhoun lo coaccionó y amenazó a su familia. Estamos presentando cargos, pero el abogado de Bear está negociando testimonio contra Calhoun a cambio de cargos reducidos. ¿Qué pasa con Calhoun? Todavía está en el aire, pero hemos congelado sus activos y marcado sus tarjetas y cuentas. No puede correr para siempre. Después de colgar, Olan se sentó en la creciente oscuridad de su oficina. La policía finalmente atraparía a Calhoun. Se enfrentaría a cargos, allanamiento, acoso, hostigamiento y tal vez incluso intento de fraude. Con un buen abogado y su historial de salud mental, le caerían unos cuantos años, quizá menos. No fue suficiente. Olan había sido violado. Su casa, su santuario, se había convertido en una prisión donde lo vigilaban y lo manipulaban. Su matrimonio estaba sufriendo. Mercy ni siquiera volvería a casa. Su reputación en el barrio quedó dañada. No, el sistema legal no sería suficiente. Olen Chaefer iba a encargarse de esto él mismo. Capítulo 6.
El cazador se convierte en la presa. Olan pasó la semana siguiente planificando metódicamente. Su experiencia en análisis forense de audio le había enseñado paciencia y precisión. Sabía cómo encontrar patrones, cómo rastrear señales hasta su origen, cómo construir un caso hermético a partir de fragmentos de evidencia. Ahora usaría esas mismas habilidades para algo completamente distinto. Comenzó con el testimonio de Ver a la policía, que su contacto en la oficina del fiscal compartió discretamente con él. Ver había revelado que Calhoun se alojaba en una propiedad en las afueras de la ciudad, una antigua granja propiedad de otro pariente lejano, Lucar. Calhoun planeaba esperar a que terminara la investigación, convencido de que sin atraparlo en el acto, la policía no podría probar que realmente había estado viviendo dentro de los muros. «Se cree inteligente», murmuró Olan mientras estudiaba imágenes satelitales de la granja. «Cree que puede esperar». Pero Calhoun había cometido errores graves. El equipo de vigilancia de las paredes grababa constantemente y Olan tenía acceso a todo como prueba. Horas y horas de grabación, y enterrado en ella, Olan encontró algo que la policía había pasado por alto. Calhoun hablaba por teléfono con alguien planeando no solo la campaña de acoso contra Olan y Mercy, sino otros planes, otras propiedades. Calhoun llevaba años dirigiendo esta estafa, atacando a propietarios, bajando el valor de las propiedades y comprando a bajo precio. Había ganado cientos de miles de dólares. Olan recopiló todo en un archivo exhaustivo, registros bancarios que Calhoun creía ocultos, escrituras de propiedad, testimonios de otras víctimas a las que Calhoun había acosado, comunicaciones entre Calhoun y Ver detallando su conspiración. Pero Olan no lo denunció a la policía. Todavía no. Llamó a Gail Osborne, una documentalista con la que había trabajado en una serie de investigación sobre fraude. «Necesito tu ayuda con algo», dijo Olan. «Podría no ser del todo legal». Gail escuchó mientras Olan le explicaba su plan. «Estás jugando un juego peligroso», dijo Gail al terminar. «Si esto sale mal, no saldrá mal». Olan lo interrumpió. «He rastreado cada variable. Sé exactamente lo que hará Calhoun porque sé cómo funciona su mente. Es obsesivo, predecible. Se cree más listo que los demás. ¿Y vas a usar eso en su contra?» «Exactamente». Mercy llegó a casa esa noche, por primera vez en una semana. Olan había pasado el día limpiando la casa, eliminando todo rastro de la investigación, haciéndola sentir como en casa de nuevo. Se sentaron juntos en el sofá y Olan le contó todo. «Quiero estar allí», dijo Mercy al terminar. «Cuando lo acabes, quiero verlo». Olan miró a su esposa, la mujer de la que se había enamorado hacía 8 años, que lo había apoyado durante cambios de carrera, muertes familiares y todo el caos de la vida. Ella merecía justicia tanto como él. «De acuerdo», dijo. «Pero tú sígueme el ejemplo. Esto solo funciona si somos inteligentes. Confío en ti», dijo Mercy y lo besó. Capítulo 7. La trampa. La noche siguiente, Olan y Mercy condujeron hasta la granja de Lucar. Estaba aislada, rodeada de campos vacíos, perfecta para alguien que intentaba esconderse. Aparcaron a 800 metros y entraron, cargando equipo y bolsas oscuras. Gail Osborne los recibió en la línea de árboles con un equipo de cámara. 3 personas en las que Olan confiaba, todas con experiencia en documentales de investigación. Vestían ropa oscura y se movían en silencio. «Profesionales». «Está dentro», susurró Gail, señalando la granja. «Llevo 2 horas observando. No hay movimiento dentro ni fuera. Un coche en la entrada». Ola asintió. Sacó su tableta y abrió la aplicación personalizada que diseñó. «Vamos en 3 fases. Primero, cortamos sus comunicaciones. Segundo, presentamos las pruebas. Tercero, le damos una opción». «¿Qué tipo de opción?», preguntó una de las camarógrafos, Autumn Sanders. «Del tipo que lo destruye», dijo Olan simplemente. Se movieron en posición. Olan había investigado la distribución de la granja, sus servicios públicos, sus vulnerabilidades.
Exactamente a medianoche, activó la primera fase. Toda la señal celular en un radio de 800 metros se apagó. Un inhibidor portátil que había adquirido por vías ilegales. La línea fija de la granja ya estaba desconectada. Lo comprobó. El router de Internet de Calhoun, visible a través de una ventana, parpadeó una vez y se apagó. Un inhibidor de Wi-Fi específico se encargó de eso. Calhoun quedó completamente aislado. Olan se acercó a la puerta principal y golpeó la ventana. Vio la sombra de Calhoun congelarse. Una larga pausa, luego pasos arrastrados. La puerta se abrió, con la cadena aún puesta. ¿Quién demonios eres?, preguntó Calhoun. Entonces abrió los ojos de par en par al reconocerlo. ¿Tú, yo?, asintió Olan con calma. Tenemos que hablar, Willy. Voy a llamar a la policía. Tu teléfono no funciona. Tu internet tampoco. Me aseguré de eso. Olen levantó una memoria USB. Tengo algo que necesitas ver. Calhoun intentó dar un portazo, pero Olan le metió el pie. Se preparó para eso también, calzando botas con punta de acero. Puedes hablar conmigo o puedes hablar con el FBI, porque lo que encontré en tus registros financieros, el fraude que llevas 8 años dirigiendo, es federal. Calhoun palideció. Eso creía, dijo Olen. Ahora abre la puerta. Capítulo 8. La confesión. Dentro de la destartalada casa de campo, Olan colocó su portátil sobre la mesa de la cocina. Calhoun se sentó frente a él, pálido y sudoroso. A través de las ventanas, las cámaras de Gail lo grababan todo. No voy a admitir nada, dijo Calhoun, pero le tembló la voz. Olan abrió el primer archivo. Extractos bancarios que mostraban grandes depósitos coincidiendo con compras de propiedades. Estos son tuyos. La LLC que creaste, Calhoun y Asociados. Llevas años atacando a propietarios, aterrorizándolos, bajando el valor de las propiedades y luego comprando barato. No puedes probarlo. El siguiente archivo, grabaciones de audio de vigilancia de pared. La propia voz de Calhoun detallando sus planes. Eres tú hablando con Boyer planeando cómo hacer que Mercy y yo parezcamos abusadores de menores. Cómo editar imágenes cuando filtrarlas a redes sociales. Calhoun apretó los puños. ¿Quieres ver más? Olen sacó otro archivo. Otras 3 familias a las que te dirigiste. Los Zimmerman de Oak Street. Los convenciste de que su casa estaba embrujada. Llevaste a la esposa a una crisis nerviosa. La vendieron a mitad de precio. La revendiste con una ganancia de $300,000. Esos no son los Perry de Asavenue. Creaste un susto por una fuga de gas. Sobornaste a un inspector para que expropiara su propiedad. Lo perdieron todo. Lo compraste en una subasta por centavos. La voz de Olen era fría. Controlada. ¿Quieres que siga adelante? Porque llevo 8 años con esto. 12 familias. Más de $2 millones en fraude. Calhoun temblaba ahora. ¿Qué quieres? Quiero darte una opción. Olan se inclinó hacia adelante. Opción 1. Me quedo con todo lo que tengo. Al FBI mañana por la mañana. Serás arrestado, juzgado por fraude, conspiración, acoso, allanamiento de morada y unos 15 cargos más. Con tu historial y las pruebas que tengo, te enfrentas a entre 15 y 20 años de prisión federal. Bastardo. Opción 2. Olen levantó su teléfono, mostrando una transmisión de vídeo en vivo. Mercy estaba de pie en la entrada de su casa grabando. Confiesa todo en cámara ahora mismo. Dile al mundo lo que nos hiciste, a todas tus otras víctimas. Nombra a cada cómplice. Explica todo el plan. ¿Por qué demonios haría eso? Porque cuando lo hagas, te daré 48 horas de ventaja antes de entregar la confesión y las pruebas a la policía. 48 horas para escapar, para llegar a algún lugar sin extradición, para desaparecer. La sonrisa de Olen era afilada. Por supuesto, tu confesión se hará viral.
Tu cara estará en todas partes. Serás infame, pero tendrás la oportunidad de escapar. O puedes elegir la opción 1 e ir definitivamente a prisión. Calhoun lo miró, atrapado. No es una opción. Claro que sí. Te jugaste toda la vida aterrorizando a la gente. Ahora puedes apostar a si puedes escapar de tu pasado. Olan instaló la cámara. Entonces, ¿qué será, Willy? ¿Cárcel segura o una oportunidad de escapar? El hombre que vivió entre los muros de Olan durante meses, que violó su hogar y rompió su matrimonio. Bien, susurró Calhoun. Lo haré. Durante las 2 horas siguientes, Willy Calhoun lo confesó todo. Nombres, fechas, métodos, las familias que destruyó, el dinero que había ganado, su obsesión con la casa de su abuelo, su retorcida justificación de sus crímenes. Todo grabado en alta definición, con múltiples ángulos de cámara. Cuando terminó, Calhoun parecía vacío. 48 horas, dijo. 48 horas, asintió Olan, mirando su reloj. Empezando ahora. Calhoun agarró una bolsa y corrió a su coche. Capítulo 9. Justicia hecha. Olan no le dio 48 horas. Le dio 48 minutos. En cuanto el coche de Calhoun desapareció por la oscura carretera, Olen llamó al detective Riggs. Tengo la confesión completa de Willy Calhoun y su ubicación actual. Va hacia el sur por la autopista 17 en un Honda Civic azul. Envió el archivo de vídeo. Quizá quieras poner un control. Riggs guardó silencio un momento. ¿Cómo conseguiste esto? Soy especialista en audio forense, dijo Olan con calma. Soy bueno encontrando a gente que no quiere ser encontrada, y soy muy bueno haciendo que la gente hable. Sabes, esto podría no ser admisible en un tribunal. Lo sé, pero no tiene por qué serlo. Esa confesión está a punto de hacerse viral. La publicaré en todos los principales medios de comunicación, en todas las plataformas de redes sociales, en todas las series documentales que cubren el fraude. Mañana por la mañana, Willy Calhoun será el hombre más odiado de Estados Unidos. ¿Quieres que lo destruyan públicamente, no solo legalmente? Quiero que se enfrente a la justicia real. Consecuencias, corrigió Olan. La cárcel es parte de ello, pero quiero que cada familia a la que victimizó lo vea admitir lo que hizo. Quiero que lo pierda todo, su libertad, su reputación, sus vías de escape. Quiero que entienda lo que se siente estar atrapado. Que se quede el lado de la plataforma entre tú y yo. Bien. Ese hombre es un monstruo. Pero ten cuidado, Chaefer. La justicia por mano propia tiene una forma de recaer. No soy un justiciero. Solo soy un hombre que sabe cómo usar las pruebas. Al amanecer, Willy Calhoun estaba bajo custodia. El vídeo de la confesión se había extendido por Internet como la pólvora. 5 millones de visitas en las primeras 6 horas. Camionetas de noticias rodearon el juzgado. Los reporteros rastreaban a las víctimas de Calhoun, contando sus historias. El FBI abrió investigaciones sobre los 12 casos que Calhoun había confesado. Merle Boyer, ante la abrumadora evidencia, se declaró culpable y testificó contra Calhoun a cambio de una sentencia reducida. Lucar, el primo que protegió a Calhoun, fue acusado de complicidad. Pero la parte favorita de Olan llegó 3 días después. Estaba en la oficina del detective Riggs observando a través de un cristal unidireccional cómo Willy Calhoun permanecía en una sala de interrogatorios con la cabeza entre las manos. Su abogado le explicaba que con el vídeo de la confesión y todas las pruebas, el mejor acuerdo que podían negociar era 25 años con posibilidad de libertad condicional después de 15. Lo destrozaste, observó Riggs. Se destruyó a sí mismo, corrigió Olen. Solo me aseguré de que todos pudieran verlo. Las demás víctimas empezaron a contactar. Familias que Calhoun había aterrorizado durante años. Los Zimmerman, los Perry y 9 más. Estaban presentando una demanda colectiva por daños y perjuicios. Los bienes de Calhoun congelados por el FBI serían liquidados para pagar la restitución.
Olan y Mercy asistieron a todas las audiencias judiciales. Observaron cómo sentenciaban a Calhoun. Observaron cómo Bear recibía 8 años. Observaron cómo se desmoronaba el imperio del fraude. El día de la sentencia final de Calhoun, Olan se quedó afuera del juzgado con Mercy. Los periodistas le gritaban preguntas, pero él las ignoró. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Mientras caminaban hacia su auto, Mercy le tomó la mano. ¿Se acabó? Olan miró hacia atrás, al juzgado donde Willie Calhoun pasaría las siguientes 2 décadas de su vida. Se acabó. Condujeron a su casa en la calle Maple, la casa que había sido violada, pero que ahora era realmente suya de nuevo. Olan había eliminado todo rastro de la presencia de Calhoun. Las paredes habían sido reparadas y pintadas. Los espacios de acceso estaban llenos y sellados. Nueva seguridad, nuevas cerraduras, nueva pieza. Esa noche, Josephine Landry llamó a su puerta. Sostenía una cazuela y tenía lágrimas en los ojos. Vi las noticias, dijo. Siento mucho lo que pasaste. Si lo hubiera sabido, hiciste bien en venir a nosotros, le aseguró Olan. Nos diste la advertencia que necesitábamos para detenerlo. Ella asintió, aliviada. El vecindario está planeando una fiesta de bienvenida para ti y Mercy este sábado. ¿Vendrás? Estaremos allí, dijo Mercy sonriendo. Después de que Josephine se fue, Olan y Mercy se quedaron en su sala de estar, su verdadera sala de estar segura y pacífica. Y Mercy se inclinó hacia él. ¿Cómo sabías que confesaría? Ella preguntó. ¿Qué hubiera pasado si hubiera elegido la prisión? Él siempre iba a optar por la apuesta, dijo Olan. Conozco gente obsesiva. Siempre se creen más listos que el sistema. Que pueden encontrar una escapatoria y escapar. Le di una esperanza a la que nunca se resistiría. La esperanza de ser más astuto que todos una vez más. Y entonces se la quitaste. Y entonces yo se lo quité todo. Mercy lo besó. Mi marido, el cabrón. Olan se rió. Su primera risa sincera en semanas. No soy un cabrón. Solo soy un tipo muy bueno con los equipos de audio. Pero al recorrer su casa, recuperado y seguro, supo la verdad. Lo habían puesto a prueba de maneras que nunca imaginó. Violado, aterrorizado, llevado al límite. Y había respondido no con miedo ni debilidad, sino con inteligencia, paciencia y precisión calculada. Willie Calhoun había querido destruir la vida de Olan Chaefer. En cambio, descubrió que algunos hombres no se derrumban bajo presión. Se afilan como armas. 3 meses después, Olan recibió una carta. Era de la prisión estatal de Willie Calhoun. Yo te subestimé. Eso fue lo que me perjudicó. Parecías débil. Parecías un blanco fácil. Pero usaste mi propio juego en mi contra. Me hiciste confesar ante la cámara. Me hiciste famoso por las razones equivocadas. Todos los días aquí, alguien me reconoce por ese vídeo. Todos los días recuerdo lo que perdí. Solo quería que supieras que te odio más que a nadie. Pero te respeto. Me ganaste en mi propio juego. Eres mejor depredador que yo. Olan leyó la carta una vez y luego la metió en su trituradora. No le interesaba el respeto ni el odio de Calhoun. Tenía su casa, su esposa, su paz. Esa era la única victoria que importaba. Afuera, el sol se ponía sobre la calle Maple, tiñendo el cielo de tonos ámbar y dorado. En la casa de la esquina, la casa que se había construido en 1924, se había perdido en una partida de cartas en 1955 y finalmente había sido defendida por su legítimo dueño en 2025. Olan Chaefer sirvió 2 copas. Bebió vino y se unió a su esposa en el porche. El llanto ya no resonaba en las paredes. Las sombras ya no acechaban en rincones ocultos. Solo silencio, paz y la certeza de que se había hecho justicia, la verdadera justicia. Aquí termina nuestra historia. Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo.
Si te gusta esta historia, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos.